Bienvenidos a la ciudad de Les Arts y les Ciències. Esta tarde tenemos con nosotros a Javier Díez en Un Mundo Sin Vacunas y su presentador va a ser Vicente Rubio del Instituto de Biomedicina de Valencia y miembro del Comité de Expertos de la ciudad de Les Arts y les Ciències. Él os realizará la presentación a la fantástica conferencia que nos dará Javier Díez. Durante la conferencia, por favor, apaguen las cámaras. Y luego, al terminar, daremos un turno de preguntas. Debajo de sus... tienen una especie de carita, una especie de icono. Ahí pueden pinchar y levantar la mano para hacer cualquier pregunta que deseen. También pueden hacerlo a través del chat. Iremos leyendo en el chat las preguntas que vayan surgiendo. Bueno, le doy paso a Vicente para que realice la presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Soy Vicente Rubio del Instituto de Biomedicina de Valencia y para mí es un gusto presentar hoy al doctor Javier Díez, quien es, digamos, nuestro máximo conocedor de vacunas en la Comunidad Valenciana. Es nuestro máximo, no conocedor, sino experto en vacunas, porque es su área, es por lo que le pagan, es su área específica de trabajo. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que esto de la vacuna, de las vacunas, ha cobrado recientemente un ritmo frenético y una importancia crucial. Es decir, que estamos todos pegados a los medios de comunicación, a las redes sociales, viendo si la vacuna de AstraZeneca está en marcha o no está en marcha, cuándo me tocará la vacuna, debería vacunarme, no debería vacunarme. Y claro, el museo es muy consciente de las situaciones que se dan y en consecuencia trata de programar sus conferencias para dar respuestas a la ciudadanía. Y para esto se lo ha propuesto y ha tenido la amabilidad de aceptar, como he dicho, al máximo experto valenciano en vacunas, pues, en fin, es el jefe de la unidad de vacunas de Fisabio, digamos, el organismo de algo así como un instituto de investigación sanitaria. Es una fundación, en realidad, de investigación sanitaria, pero de investigación sanitaria muy vinculada a cuestiones de salud pública, como por ejemplo es el caso vacunal. Es decir, que las vacunas si han leído ustedes el resumen de la conferencia del doctor Díez, se habrán dado cuenta ustedes de la crucial importancia que han tenido las vacunas para la humanidad y que están teniendo, y ahora cada vez aceleradamente más. Y, en fin, no quiero ser agorero, pero todo el mundo dice que con una población de 7.700 millones de habitantes, lo raro es que no tengamos una pandemia cada 2 o 4 años. Y esto va más, vamos a llegar al tope ese de los 11.000 millones para dentro de 30 o 40 años, pero digamos que esta superpoblación del planeta es un buen medio de cultivo para que eventos como este nos sorprenda cada vez con menos frecuencia. Así que tenemos que estar preparados para ello. Bueno, paso a presentar a la conferenciante. No creo que haga falta que diga nada más del interés de la conferencia. Paso a presentar al conferenciante, que creo que además en el mundo médico es muy conocido aquí en Valencia, precisamente por su implicación, por su dedicación al mundo vacunal y también por su activismo contra los antivacunas. Es decir, que esto es, los que conocemos un poquito del tema sabemos qué importante es que mantengamos bien alto el nivel vacunal para cada vez mayor número de enfermedades infecciosas y, en consecuencia, yo recuerdo una infancia, yo no he tenido ninguna vacuna, recuerdo a mis primas coger la poliomielitis, haber estado yo jugando por la noche con ellas y por la mañana ya no poder levantarse y ser cojas el resto de su vida. Recuerdo en mi calle pues que un montón de gente estaba picada de viruela, gente que eran los que habrían sobrevivido a la viruela. ¿Vale? Mi hermana tuvo difteria, yo tuve paperas. Nada de esto lo ven ustedes ahora, ¿vale? O sea que no entraré más en ello. Nada más decirles que el doctor Javier Díez es pediatra de formación, valenciano, bueno, estudió en la Universidad de Valencia medicina
que digamos que se enamoró del mundo de las vacunas en una estancia de investigación en Oxford, y que esto le llevó a ser el gran experto vacunal de nuestra comunidad, hasta el punto de que en esta pandemia pues está tanto la Comisión Nacional como la Comisión de la Comunidad Valenciana como uno de los elementos importantes de generación de opinión y de decisiones, digamos, de asesoramiento para que los poderes políticos tomen las medidas que tienen que tomar a este respecto. Quiero decir que además está, digamos, es un asesor de la Agencia Europea del Medicamento. Por favor, desconecten las cámaras, excepto el conferenciante, por favor. Es un asesor de la Agencia Europea del Medicamento, y en particular hay una iniciativa de seguimiento de cómo funcionan las vacunas, y está centralmente implicado, de la misma manera que está muy implicado en el seguimiento de, por ejemplo, estos eventos que están teniendo lugar sobre trombosis de senos venosos en el caso de la vacuna de AstraZeneca. Por supuesto, su actividad no se reduce, no se restringe a la vacuna del COVID, porque esto es algo reciente, sino que previamente ha tenido un papel súper destacado en varias vacunas, en particular en la del papiloma. Tiene mucho trabajo, también un proyecto que coordina él sobre vacunación antigripal, vacuna antineumonía, etcétera, etcétera. En fin, es un súper experto que estoy seguro que en el ratito que va a durar su conferencia, de 3/4 de hora o así, les va a aclarar muchísimos puntos, y además seguro que puede responder a cuantas preguntas tengan ustedes sobre este tema que hoy en día es tan de interés de todos nosotros y tan candente. Bueno, pues muchas gracias, y Javier, el plató es tuyo. Muchas gracias, Vicente. Ya veis la pantalla, ¿no? Se ve muy bien, sí. Fenomenal. Pues muchísimas gracias de nuevo, Vicente, por la presentación. Y el tema, como has dicho, está en el candelero, ¿no? Las vacunas. Y la idea es, ¿nos podemos imaginar un mundo sin vacunas hoy en día? ¿Y qué futuro van a tener las vacunas en la sociedad? Bueno, todos recordamos esta imagen del día 15 de marzo del año pasado. Que me están saltando alarmas. No, es que me he borrado, me he quitado yo, nada más. Del 15 de marzo del año pasado. ¿Hay alguien que está escribiendo en la pantalla? Por favor, que pare. Por favor, para de escribir en la pantalla. Creo que es José Luis. Bueno, pues todos recordamos el 15 de marzo del año pasado, las fallas a medio plantar, las calles vacías, era el inicio de una pandemia. En aquel momento estábamos totalmente descentrados en qué iba a pasar. Alguien me ha cogido el control de la pantalla. A ver. Es que me han cogido el control de la pantalla. Olga Martínez, ¿puede usted desconectar su vídeo, por favor? A ver. Vamos a ver. Araceli, ¿estás por ahí? No, ahora Estoy funciona ya aquí, la pero pantalla. nadie puede hacer eso. Bueno, Es que aquí hay una cosa que han rayado la pantalla. Ahora. Ya está. Bueno, pues Vale. es como decíamos, que nadie podía prever hace 2 años la situación esta caótica que se vivía al principio de la pandemia, y desde luego los que habíamos hecho intensivos no nos podíamos imaginar una jornada laboral viviendo enclaustrados en unos EPIs que dan un calor tremendo, que son dificilísimos de poner, e incluso menos el estar moviendo pacientes y el estar trabajando sin la protección necesaria.
Es decir, esto fue un comienzo de una crisis importante que se ha llevado en estos momentos casi la vida de 100.000 personas en lo que llevamos de pandemia, y todo el mundo estábamos esperando la vacuna que nos sacara de esta crisis. Una crisis que es una crisis sanitaria, pero es una crisis social y económica muy importante. Y por tanto, las miradas se fueron enseguida a la vacuna, porque nuestro objetivo es retomar nuestra actividad diaria, abrazarnos, estar en las fiestas y acudir a los conciertos de la Ciudad de las Ciencias. Y esto es lo que todos queremos. Pero claro, si miramos hacia atrás, ¿qué ha supuesto hasta ahora las vacunas? Pues mira, antes de que hubiera vacunas, cada año en España morían tantos jóvenes menores de 15 años como gente cabe en el Mestalla. Y esto es que cada año morían más gente joven, menores de 15 años, que murieron en el primer año por la pandemia. Luego, ya podemos hacernos una idea de qué han supuesto las vacunas en cuanto a la supervivencia de la gente, a la calidad de vida, a la disminución de las secuelas producidas por estas enfermedades que eran mortales. De hecho, es la medida médica o el medicamento que más vidas ha salvado, muchísimas más que todos los antibióticos juntos, y es, junto con la potabilización del agua, la medida de salud pública que más vidas ha salvado. Y además, gracias a las vacunas podemos erradicar enfermedades de la faz de la vida. Como has dicho antes, Vicente, la viruela. Viruela ya nadie sabe lo que es la viruela. Solo las personas de edad más avanzada han conocido algún caso de viruela, pero la viruela prácticamente afectaba a toda la población o a la gran mayoría de la población y tenía una mortalidad de un 30%, es decir, 1 de cada 3 personas que cogía la viruela morían. Y de hecho, aunque ya se estaba vacunando pero poco, en el siglo XX se considera que murieron 300.000 personas en Europa en el siglo XX. Y gracias a la vacuna y a las características de la enfermedad, ha conseguido ser erradicada de la faz de la Tierra. Es decir, ya no hay viruela salvaje, ya solo quedan unos pocos virus en algunos almacenes por si ocurre alguna catástrofe, poder recuperar estos virus. Y tampoco vemos, como has comentado antes, Vicente, polio. En los años 60, aquellos países que tenían capacidad tenían las salas llenas de estos pulmones de acero, pulmones artificiales, que eran unas bombas de vacío donde se metían los niños que por la polio se les paralizaba el tórax, y entonces esta bomba de vacío hacía que se movieran los pulmones y pudieran respirar. Pero claro, vamos a ver qué es una vacuna para entender todo lo que estamos hablando. Bueno, pues aquí tenemos un organismo causante de la enfermedad, que puede ser un virus o una bacteria, y la vacuna lo que hace es detectar qué parte, o los científicos detectamos qué parte de este virus o de esta bacteria es fundamental para que el microorganismo ataque al ser humano, se aísla y entonces se inyecta, que es esta parte verdecita. Esto ha tenido mucha evolución. Las primeras vacunas fueron, se cogía el virus o la bacteria, se troceaba toda y se inyectaba la bacteria muerta. Luego se fueron ya detectando estas pequeñas partes que se podían administrar y entonces producían un impacto sobre el sistema inmune. Estas pequeñas partes se han ido inmunizando, pero al final lo que consiste una vacuna es que tenemos que administrar una parte del virus o de la bacteria para que el sistema de inmunitario nuestro lo reconozca y cree defensas frente a ese trocito del virus, de forma que cuando el virus salvaje nos ataque, entonces seamos capaces de bloquearlo.
¿Qué ha pasado con el coronavirus? Bueno, el coronavirus es un virus que ha mutado nuevo, pero es un virus del que se conocía ya mucho. Y de hecho, hay vacunas para coronavirus ya para los animales, que no eran muy buenas. ¿Pero qué se sabía? Pues del coronavirus se sabía ya mucho y se sabía que la espícula, que es lo que aquí se llama spike, que son esas excreciones amarillas, eran fundamentales para que el virus se uniera a la célula humana y que además las defensas frente a esa espícula eran capaces de bloquear la infectividad del virus. Por tanto, cuando apareció la pandemia, todo el trabajo previo, que es importante y es muy largo de saber qué trocito del virus es el que hay que poner, pues ya se conocía. Y por tanto, lo único que hubo que hacer fue aislar ese trocito, esa espícula, y ver si se podían hacer vacunas con para presentarle al organismo la espícula antes de que nos atacara el virus. Y claro, estamos oyendo las vacunas de ARN, las vacunas de AstraZeneca, que son de vectores vivos, y ¿qué suponen? Bueno, pues las vacunas de ARN lo que hace es, se detecta, porque hoy en día la información de genética es muy clara, se detecta qué trozo del material genético, el ARN, es el que codifica, el que hace que se forme la espícula. Ese trocito de ARN se corta, se estabiliza mediante poniéndoles unas cosas al principio y al final, que son el ciclo cambio, el UTR, y estos trocitos de ARN se envuelven en una capa lipídica y eso es lo que se inyecta. ¿Qué ocurre? Pues que cuando ese trocito de ARN cubierto por una capa lipídica se inyecta, es captada por unas células que digamos que son la primera barrera de defensa inmunitaria del sistema, que son las células presentadoras de antígeno. Estas células captan esa vesícula, esa bolita de grasa que tiene dentro los trozos de ARN. Cuando entra dentro de la célula, la grasa se disuelve, queda libre el ARN y ese ARN entra dentro de lo que se llaman los ribosomas, que los ribosomas son los que producen las proteínas con el código del ARN, de forma que es la misma célula del organismo la que está produciendo las espículas. Estas espículas las libera y entonces ya son reconocidos por todo el sistema inmune. Es decir, que es la primera vez que lo que hacemos es que el propio organismo empiece a producir, las propias células del organismo empiecen a producir la vacuna. Y esto ha sido el gran avance. Si nos vamos a la historia de las vacunas, bueno, todos sabemos, o muchos saben, que la primera vacuna frente a la viruela se debe a Jenner, aunque no es así. Jenner lo que pasa es que era inglés y los ingleses se venden muy bien. La variolización se hacía ya en la China y en la India en el siglo XVI, es decir, mucho antes de esto. Y Jenner lo que hizo fue adaptar la variolización a Europa y sobre todo convencer a la población de que se tenía que vacunar. Pero claro, él hizo mucho esfuerzo en la vacunación. Recordad que la viruela era una enfermedad con una mortalidad de un 30% y aún así, al principio de poner la vacuna a la viruela, ya empezaron los antivacunas. Y si vemos en esta imagen, vemos cómo la gente está entrando por la parte izquierda de la pantalla, se les vacuna y cuando están a la derecha les salen vaquitas por el culo, de la nariz. Es decir, ya empezaron los antivacunas, la gente que a pesar de que se demostraba que la vacuna era efectiva y disminuía la mortalidad, la gente criticaba porque estaba poniendo una cosa de las vacas. Que por cierto, vacuna viene de vaca porque es de donde se sacaban las pústulas para la producción de la vacuna de la viruela. Pero aunque las vacunas son el medicamento más seguro que tenemos con mucho, por ejemplo, yo siempre digo que una vacuna con el perfil de seguridad del ibuprofeno no se autorizaría.
y nadie duda en tomarse un ibuprofeno, que produce hemorragias gastrointestinales. Los que lo toman de forma crónica tienen más infartos de miocardio. Nadie duda en tomarse un Aumentina, un antibiótico, que es la causa más frecuente de fallo hepático fulminante, y sin embargo dudan de las vacunas, que tienen una eficacia extraordinaria. Y claro, cuando analizamos si es lo que se hace continuamente, el por qué poner una vacuna o no, lo que hacemos es ver la relación de riesgos y beneficios. Y hasta ahora todas las vacunas que tenemos, el beneficio supera con mucho a los riesgos. Pero ¿por qué, conociéndose esto, todavía hay gente que es contraria a las vacunas? ¿Por qué la polémica? Pues porque los riesgos... hay riesgos reales y riesgos percibidos, como estamos viendo ahora con la vacuna de AstraZeneca. ¿El riesgo de la trombosis es real o es un riesgo percibido? Y claro, y si nos vamos, por ejemplo, a la situación de el sarampión, por ejemplo, el sarampión, que puede tener efectos secundarios y que tiene muy mala fama indebida por la relación de autismo y la vacuna, que es falsa, pero que ha tenido prensa, lo que ven las mamás que tienen que vacunar a los niños es que no han visto el sarampión, no saben que el sarampión es una enfermedad grave, porque no lo han visto, y sin embargo sí que oyen que puede producir autismo, con lo cual prefieren no vacunar. Con lo cual, la polémica es porque el beneficio de la vacuna ahora se desconoce, porque han desaparecido la mayor parte de las enfermedades y solo se ven los riesgos. Y para ejemplificar esto es, antes de que apareciera una vacuna, hay un número de casos muy alto en la población. Podíamos ver el sarampión, antes el sarampión la pasaban todos los niños, y se moría 1 de cada 1000 niños de sarampión. Aparece la vacuna y la vacuna tiene una cobertura, una aceptación muy rápida, porque la gente sabía que el sarampión era muy malo. Esto da una gran protección e inmediatamente hay una caída del número de casos. Pero junto con la vacuna aparecen los efectos adversos, reales o percibidos. Pero es lo que empieza a hablar la gente. Llega un momento que la vacuna, la enfermedad prácticamente ha desaparecido, la gente lo que ve es los efectos adversos, hay una pérdida de confianza social y entonces hay una caída de la vacunación. Caída de la vacunación que se ve inmediatamente cómo aumentan los casos. Cuando esto llega a la población, hay una recuperación de la confianza, ya se mantienen las coberturas vacunales, la enfermedad puede llegar a desaparecer y los efectos secundarios se mantienen, ya he dicho, efectos secundarios verdaderos o percibidos, hasta el extremo que puede llegar un momento en que se cese la vacunación, como ocurrió con la vacuna de la viruela, que ya no había viruela y era una vacuna muy reactogénica y se llegó a desaparecer la vacunación. Por tanto, ya hemos visto el mundo complejo de la seguridad de la vacuna. Y fijaros que las vacunas, como se administran a personas sanas, requieren el mayor perfil de seguridad que se pueda tener. En estos momentos, y esta presentación la acabé ayer, es decir, que todavía no ha aparecido la noticia de Alemania, pues había de un caso de trombosis muy específica, 7 casos de trombosis para 20 millones de dosis de vacuna. Es decir, estudiar la relación, si estos casos de trombosis son debidas a la vacuna o no, es muy complejo. Y os voy a explicar aquí. Pues de las trombosis en general, podemos esperar entre 50 y 60 trombosis por cada 100.000 personas, ¿vale? Entonces aquí tenemos los 12 meses del año, 100.000 personas. Como esperamos 60 casos de trombosis, pues cogemos 60 dados y los tiramos. Y entonces por azar se quedan así. ¿Qué quiere decir? Que el día 1 de enero habrá un caso de trombosis, que está arriba por alrededor de 74.000. En diciembre habrá otros. Es decir, es una distribución aleatoria. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre si ponemos 2 vacunas.
Es decir, en un momento determinado vamos a poner una vacuna con 2 dosis y volvemos a echar los dados al azar. Y echamos los dados al azar y entonces nos ocurre que aquí abajo tenemos 2 casos que ocurren en el mismo momento y muy cercanos entre sí. Pueden ser los casos de Austria. Aparecen 2 casos de una enfermedad rara juntos después de la vacuna, salta la alarma y en el momento que salta la alarma, Noruega declara un caso, España declara otro caso, Alemania declara 2 o 3 casos y al final se genera esta alarma. ¿Qué hizo la Agencia Europea del Medicamento para decir que todavía no aumentaba el riesgo? Bueno, pues lo que se hizo fue contar puntitos. Nosotros sabemos cuántos casos esperamos de esta trombosis al año y este dato la Agencia Europea del Medicamento lo cogió de la Comunidad Valenciana porque le ofertamos el dato junto con otra región italiana y entonces vieron que el número de casos que se estaban describiendo estaba dentro de lo esperado. ¿Qué ocurriría si aumenta si la vacuna verdaderamente produce este efecto secundario? Lo que veremos es aparición de más casos de los esperados. Y si la Agencia Europea del Medicamento en un momento determinado ve que hay más casos de los esperados, entonces ya pondría en marcha otros mecanismos para ver si verdaderamente esta asociación es real o no, en el cual también Fisabio participaría. Ya tenemos preparados todos los sistemas para dar respuesta a esto. Con lo cual ya vemos por qué la Agencia Europea del Medicamento dijo que no había asociación con esta aproximación, y si vemos que hay más casos, pues haremos los nuevos análisis pertinentes para ver si hay asociación de tromboembolismo con una vacuna. Porque fijaos la importancia. Si la asociación es falsa, entonces las consecuencias pueden ser desastrosas para el programa. Es decir, si estamos sacando alarma con la vacuna de AstraZeneca y luego se demuestra que no es verdadera esta asociación con trombosis, la gente va a desconfiar de la vacuna de AstraZeneca y no se la querrá poner. Con lo cual retrasará mucho el programa de vacunación y retrasará nuestra vuelta a la normalidad. Y si la asociación es real, pero las agencias del medicamento siguen negándolo, entonces no solo vamos a perder la confianza en la vacuna, sino también las agencias reguladoras y, por tanto, en todo el programa de vacunación. Con lo cual, podéis imaginaros el interés que estábamos poniendo desde las agencias del medicamento y todos los investigadores en aclarar si esta asociación de tromboembolismo y la vacuna de AstraZeneca es verdadera o es una casualidad. Y hemos vivido en los últimos meses en el desarrollo radiado de una vacuna. Y siempre las cosas más importantes o lo que más vende, lo que más se ve en las noticias son las cosas malas, ¿no? Entonces tuvimos en el mes de octubre o así que la vacuna producía una mielitis transversa y entonces Oxford paralizó el ensayo. A la semana se reanuda y hubo otra noticia de una segunda mielitis transversa y claro, ahí ya saltaron las alarmas en la prensa. Nos preguntaban continuamente a los asesores que por qué se daba esto y tuvimos que explicar un montón. Pero esto realmente cuando se aclara es cuando sale el artículo científico donde lo dice todo. Y al final, ¿qué pasó? Una mielitis transversa era en el grupo control, es decir, que no había recibido la vacuna, y la mielitis transversa que ocurrió en el grupo vacunado era un sujeto que ya estaba enfermo antes y que lo único que hizo fue desencadenarle un brote. Era un enfermo que no se había diagnosticado. Por tanto, la prensa está radiando cosas negativas frente a la vacuna, lo cual hace perder la confianza en estas vacunas. Y ahora vamos a hablar un poquito. Hemos hablado de seguridad, yo creo que conceptos de seguridad están, luego si queréis podemos discutir, pero ahora vamos a hablar, este concepto es un poco más complejo.
¿Os suena? Eficacia del 95%, 94%, una pelea a ver cuál era más eficaz, de repente sale una 62%, esta es ya la vacuna mala, y otra que va a salir de 67%. ¿Os suena, no? Pues ahora la pregunta es, y esta pregunta voy a intentar contestarla, detrás de esto hay muchos años de estudio. Y entonces ¿se pueden comparar? ¿Puedo comparar una eficacia del 95% con la vacuna de Pfizer con una eficacia del 67% con la vacuna de AstraZeneca? ¿Son cifras comparables? Pues mirad, cuando se hacen los estudios y hacer estudios con medicamentos son muy complejos, hay una serie de puntos claves que hacen que pueden modificar los resultados. Uno es la población donde estamos haciendo el estudio, otra es qué consideramos un caso, otra es qué intervención vamos a hacer, qué vacuna vamos a poner, frente a qué la vamos a comparar, y otro el objetivo. Los estudios son tan distintos que mi respuesta es no podemos comparar las eficacias. Y no podemos comparar, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer se hizo mayoritariamente en Estados Unidos y también muy pocos casos en Sudamérica, en Estados Unidos, Sudáfrica y Turquía. La vacuna de Moderna fue exclusivamente desarrollada en Estados Unidos y, sin embargo, la de AstraZeneca se hizo 2 ensayos, uno en el Reino Unido y otro en Brasil. Y no sé si os suena la cepa brasileña y la cepa británica. Posiblemente los resultados de las vacunas estén orientados hacia distintas cepas. Una es la cepa clásica, que es la de Estados Unidos, y otras las nuevas cepas que estaban apareciendo. Pero además también había diferencias en la edad, había diferencia en la incidencia, que ahora todos sabemos lo que es, y vamos a tocar si una vacuna se utiliza o se estudia su eficacia en poblaciones donde la incidencia es muy alta, la posibilidad de que falle es más alta, con lo cual se tiende a bajar las eficacias. Las cepas circulantes ya lo hemos hablado, y luego también, muy importante, cómo es el contacto social entre los que participan y el riesgo. Y, por ejemplo, decir que la vacuna de AstraZeneca se hizo fundamentalmente en sanitarios, que son los que más riesgo tenían, y, por tanto, si vemos la incidencia del grupo control, que ya hemos dicho que es los grupos que reciben la vacuna no de coronavirus, pues vemos que hay hasta el triple de diferencia en la vacuna de Moderna con la vacuna de AstraZeneca. Lo cual nos está diciendo que estamos trabajando con poblaciones distintas, grupos de edad distintos, riesgos distintos y, por tanto, los estudios no son comparables. Y no vamos a entrar en la definición de caso, que cada una de las vacunas eligió un caso de forma, una definición de caso, de forma que un sujeto que se consideraba como enfermo con la vacuna de Pfizer podía no ser considerado como enfermo con la vacuna de Moderna o en el estudio de Moderna, y la definición de caso de AstraZeneca era mucho más amplia, con lo cual tenía muchos más enfermos. Con lo cual, los estudios no son comparables. Y ahora yo os preguntaría, de esta vacuna, ¿cuál pensáis vosotros que tenía que ser el objetivo primordial? ¿Que evite la infección? ¿Que evite la enfermedad leve? ¿Que evite la hospitalización? ¿Que evite la enfermedad grave? ¿O que evite la muerte? Porque claro, la pandemia, ¿por qué nos ha paralizado? La pandemia nos ha paralizado porque hay un riesgo muy importante de saturación del sistema sanitario y de mortalidad. Con lo cual, el objetivo de esta vacuna fundamental tiene que ser evitar la hospitalización, evitar la enfermedad grave y la muerte. Bueno, pues cuando nos vamos a los estudios, los mismos estudios que daban efectividades del 95% y del 67% para enfermedad grave, pues vemos que la cosa cambia. Y que la efectividad de AstraZeneca para evitar la enfermedad grave es del 100% y la de Pfizer del 66%. Esto es lo que dicen en sus estudios, también sabiendo que cada uno considera enfermedad grave algo distinto. Por tanto, los titulares del periódico son
están hechos por gente, con periodistas que tienen dificultad en la lectura de estos datos científicos, cuya interpretación es muy difícil, y no nos tenemos que dejar llevar por las notas periodísticas, sino tenemos que dejarnos llevar por las comunicaciones científicas. Otro concepto importante que se está hablando también mucho es la inmunidad de grupo. Y la inmunidad de grupo es que aquellos vacunados, si verdaderamente la vacuna evita la colonización del virus en la nariz, pues hacen una barrera protectora, de forma que el vacunado está protegiendo al no vacunado. Y esto lo vemos muy bien, y es el paradigma, es en la infección neumocócica. La infección neumocócica, el niño pequeño es el gran transmisor, de forma que un niño pequeño se contagia del neumococo, se lo pasa a la mamá y su hermanito se lo pasa a una hermanita mayor y al abuelo. Y el abuelo son los que más padecen la enfermedad grave. Y lo que se ha visto es que si nosotros vacunamos a este bebé con la vacuna neumococo, le llega el neumococo a la nariz, pero no crece y por tanto bloquea la transmisión. Con lo cual, habiendo vacunado a este niño, estamos evitando 4 enfermedades neumocócicas. Y esto es lo que hay detrás de esta inmunidad de grupo que tanto deseamos y que estamos pendientes de ver si estas vacunas de coronavirus la van a dar o no. Pero vamos a ver cuál es el futuro próximo, casi inmediato, de las vacunas una vez pase el coronavirus. Y en la sociedad, en Europa y en las sociedades avanzadas, tenemos un reto que es muy importante, que es el reto demográfico. Si vemos cómo la pirámide poblacional ha dejado de ser una pirámide, se llama pirámide poblacional porque en los años 60 los niños pequeños eran la gran población, como morían tantos, esta población se iba esquilmando y tenía una forma de pirámide clarísima. Ahora ya vemos que no. Tenemos los que estamos entre 35 y 65 años que fuimos al baby boom, y cómo lo que estamos viendo y lo que se prevé es un envejecimiento muy importante de la población. De forma que fijaros cómo en el año 2060, que es la parte de arriba más clarita, va a haber un número muy importante de personas mayores de 65 años. De forma que lo que se considera es que si al principio de los 90 para cada persona pensionista había 4 trabajadores, en estos momentos ya estamos en 2,5 y se espera que para el año 2050 haya un trabajador por persona mayor. Y si nos vamos al coste sanitario, pues vemos como el coste sanitario en el momento de la jubilación empieza a aumentar, y empieza a aumentar por las hospitalizaciones y por los servicios en salud comunitaria, que ahora explicaré lo que es la parte esta granate. Y esto es muy importante, porque esta parte, aparte de la hospitalización, es toda la parte de dependencia social. Y por tanto, el objetivo próximo tiene que ser el envejecimiento saludable, que es el envejecimiento que, gracias a Dios, va a envejecer la población, pero tenemos que evitar la enfermedad crónica y sobre todo, estando autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque seamos mayores, tengamos una funcionalidad física y psíquica que nos permita vivir solos, ser autónomos y no necesitar de los servicios sociales. Esta autonomía se va ganando poco a poco, y vemos cómo aquí tenemos en amarillo las personas normales, en rojo en las personas con fragilidad. Las personas con fragilidad son aquellas que tienen disminuida su capacidad funcional y por tanto están en el límite entre ser dependientes o independientes, y las personas que ponemos aquí en silla de ruedas, que ya son totalmente dependientes, que tienen que vivir en residencias, que necesitan gente a su lado para su cuidado diario. Y vemos como todo esto se está retrasando con el avance sobre todo con la aparición de programas de vida saludable. Con lo cual,
la dependencia, el que los servicios sociales tengan que cuidar a las personas mayores, el que las personas mayores sean totalmente dependientes de otras personas, va a ser el gran coste de la sociedad para los próximos 40 años. ¿Y qué papel tienen las vacunas? Pues las vacunas aquí van a tener un papel importante. Si aquí vemos, contra más hacia abajo se está de esta gráfica, se es más dependiente, contra más arriba, más independiente. Si una enfermedad leve, como una infección urinaria o una neumonía, ocurre en una persona independiente, muy independiente, pues pierde esa capacidad funcional, pero la recupera. Sin embargo, esas personas que están en situación de fragilidad, es decir, que están muy límites en ser dependientes y que muchos conoceréis, pues si cogen una enfermedad importante como una neumonía, pues pasan a ser dependientes y luego con el tiempo pueden o pueden no pasar a ser de nuevo independientes, con el coste extraordinario. Con lo cual, las vacunas lo que van a hacer es disminuir estas enfermedades como la gripe, como el herpes zóster, como las neumonías, van a disminuirlas de forma que van a disminuir esa dependencia de la población y van a hacer que los sistemas sociales y sanitarios sean más sostenibles. Y por eso se está dando tanta importancia a la vacunación a lo largo de toda la vida. La vacunación, olvidémonos, ya no es una cosa de niños, es una cosa de todas las edades. Desde el embarazo, porque ya sabemos que vacunando a la mujer embarazada estamos previniendo enfermedades graves para ella y enfermedades graves para los bebés y para las personas mayores. El calendario de vacunación infantil ha desaparecido y ahora tenemos el calendario de vacuna para toda la vida. Y con esto, esta imagen a mí me encanta porque lo que nos está reflejando es que vacunando al niño estamos protegiendo a la persona mayor, que la persona mayor se tiene que vacunar porque tiene que cuidar al niño y tiene que cuidar a la sociedad, y sobre todo que estamos utilizando vacunas que son desde el punto de vista económico un valor de beneficio para la sociedad extraordinaria, que estamos usando vacunas muy seguras y muy efectivas. Y por tanto la conclusión tiene que ser, tengamos la edad que tengamos, vamos a vacunarnos con las vacunas autorizadas. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos preguntas para el doctor Díez. En el chat no veo nada. Bueno, romperé yo el hielo o el fuego. Javier, extraordinariamente informativa la conferencia, pero la pregunta mía es, por ejemplo, incluso si, a ver, las vacunas son medicamentos, por tanto, como tales medicamentos, claro, tú las pruebas cuando haces el estudio clínico inicial, lo haces en un grupo grande, mucho más grande que para un medicamento normal, pero aún así muy limitado en comparación a lo que vas a usar en la población global, con lo cual es normal que en el primer estudio no encuentres efectos secundarios de baja frecuencia. Esto, en principio, debería significar que cualquier efecto secundario que veas luego, en realidad, no ponga en riesgo la relación riesgo-beneficio, es decir, que sigas teniendo beneficio. ¿No es así? Es decir, ¿por qué nuestras autoridades, antes de que la autoridad sanitaria emita un dictamen, deciden paralizar la vacunación? ¿Es esto política de autoprotección para evitar que nadie luego les pueda demandar? Es decir, quieren un informe escrito en el que diga la autoridad sanitaria que pueden continuar. ¿Es esa la razón o cuál es? Sí, en efecto, totalmente de acuerdo que es esa la razón. De hecho, has comentado en mi presentación la Agencia Europea del Medicamento, que sabía que esto iba a ocurrir,
ya hizo un proyecto de investigación en el que participamos como Fisabio para preparar toda la artillería para poder responder muy rápidamente a esta serie de preguntas. Y gracias a eso, desde que saltó la alarma de las trombosis hasta que nosotros dimos nuestros datos, pasó menos de una semana. Es decir, tenemos preparado un sistema en toda Europa para ser capaces de dar respuesta rápida a estas alarmas. Tardamos una semana. No hubiera habido absolutamente ningún problema en ningún sitio si no se hubieran paralizado los programas de vacunación. Y esto le habría dado a la población mucha más tranquilidad en la vacuna y en el programa de vacunación. Ahora la gente duda mucho de la vacuna de AstraZeneca por estas alarmas y sobre todo es por las decisiones políticas de paralizar los proyectos, las campañas de vacunación para retomarlas a la semana siguiente. Si en una semana vamos a resolverlo, vamos a esperar. Sí, pero por ejemplo, cada día que pasas en que no vacunas una serie de personas, esto conlleva una mortalidad, por ejemplo, que generalmente es superior al riesgo producido por esos eventos raros que no has detectado en la primera población en la que lo probaste. O sea que, en realidad, si tuviéramos que buscar responsabilidades, tendríamos que buscarlas al revés, por Exacto. haber paralizado la vacunación. El exceso de muertos que has producido por ese super proteccionismo, digamos, del poder político frente, o sea, lo de ellos así. En efecto, y paralizas la economía, es decir, sigues paralizando la economía, no solo la enfermedad, sino lo que estamos buscando, que es tener nuestra vida lo más normalizada posible. Exacto. Y luego también cuando estabas hablando de los endpoints, es decir, cuando estabas hablando de cuál debía ser el objetivo de una vacuna y has comparado y has dicho que no eran comparables los test que se han hecho para valorar la eficacia de las diferentes vacunas autorizadas en Europa, por ejemplo, has mencionado el riesgo de enfermedad grave, pero creo que es mejor el acuerdo entre las diferentes vacunas cuando ves el riesgo de muerte, ¿no es así? Es decir, que para enfermedad grave, como la definen diferente los unos a los otros, mientras que el morirse, eso no hay más que una definición. Cuando tomas lo de morirse, creo que están más de acuerdo todos, ¿no? Sí, lo que pasa es que con los tamaños muestrales de los estudios, la mortalidad era mínima o nula, con lo cual no se podía hacer Sí, ninguna comparación. Pero lo en que el brazo se ha visto, por vacunal, en el ejemplo, brazo vacunal, no en el brazo control. no, y La en el control mortalidad, o en los tampoco. dos era pequeña. En los dos era muy pequeño. Era En los dos pequeña. era muy pequeño. Ten en cuenta que la mortalidad poblacional es muy baja. Que si se muere 1%, mucha más o menos, gente, ¿no? 1%. claro, y de los casos, pero no de la población. Con lo cual el tamaño, Ya. si para hacer un ensayo clínico para ver que ha disminuido la mortalidad, en vez de 20.000 o 40.000, se tendría que haber entrado 400.000 o 500.000 400.000. Eso es. sujetos. Y eso es Exacto. inviable para querer una respuesta rápida. Lo que sí que es verdad es que en los estudios post-autorización que se están haciendo, tanto con la vacuna de Pfizer en Israel como con la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido, están demostrando que está disminuyendo la mortalidad de forma A lo importante. bruto, exacto. Lo esperado, Con lo cual, exacto. tan importante es el desarrollo de la vacuna antes de la autorización como el seguimiento que se hace a posteriori. Exacto, exacto. En eficacia, que eso, el grupo de vacunas de coronavirus de la Comunidad Valenciana, estamos ya planteando, vamos a hacer estudios de eficacia y de impacto dentro de la Comunidad Valenciana, como de seguridad, en los que ya estamos participando con el resto de grupos europeos. Es decir, es fundamental saber qué estamos haciendo y hacer un control muy estricto. Que esto lo que debe dar es tranquilidad a la población. Es decir, estamos con una vacuna que se conoce mucho, pero no suficiente. Estamos cada día sabemos más.
Y esto debe tranquilizar y debe animarnos a todos a vacunarnos. A ver, la audiencia... Sí. O sea, sí, Disculpa. No, que adelante, adelante. tenéis una pregunta. Diego Aitor pregunta ¿hasta qué punto podría dificultar la inmunización por vía de la vacunación la aparición de variantes de la COVID y cómo se soluciona? ¿Con más carga del fármaco o con una reformulación de esta? Esta es una pregunta muy interesante. El coronavirus, todos los virus van variando, pero el coronavirus no tiene una capacidad de variar tan grande como el virus de la gripe. Y por tanto está habiendo variaciones, que irá habiendo variaciones. Una vacunación universal lo que puede hacer es que si alguna de las vacunas falla frente a alguna de las cepas nuevas, cuando se vacune toda la población, esta cepa será predominante. Porque si estamos vacunando a toda la población y falla para una cepa, esta cepa será la que más actúe. Entonces, evidentemente, lo que tendremos que hacer es como con la vacuna de la gripe, es cambiar. La vacuna de la gripe cambia todos los años para adaptarse a lo que está circulando, pues con esta vacuna habría que hacer lo mismo. Uno de los motivos de las vacunas de ARN, de estas vacunas genéticas, y por eso se le dio tanta importancia, es por la capacidad de en muy poco tiempo cambiar la composición de la vacuna. La composición de la vacuna de la gripe tarda 6 meses en cambiarse, sin embargo, estas en 1 o 2 semanas pueden las nuevas vacunas empezar ya a proteger frente a las nuevas cepas. Por tanto, eso es algo que también se está siguiendo. En la Comunidad Valenciana sabéis que somos de los sitios de Europa que más se está buscando el genotipo de las cepas, que también lo hacemos en Fisabio, junto con la Universidad de Valencia, y nos va a dar muchísima información de la efectividad de las distintas vacunas para las distintas cepas que vayan apareciendo. Aumentando la carga de vacunas no. Si fuera una cosa grave, habría que cambiar la estructura de la vacuna. ¿Tenéis otra pregunta? Ay, perdón. Antes de eso, hacer una postilla a lo que decía Javier, que no solamente Fisabio en la Universidad de Valencia, sino que el liderazgo del proyecto lo lleva el Instituto de Biomedicina de Valencia, en la persona de Iñaki Comas, ex Fisabio, por cierto. Exacto. Adelante, Argeli. A ver, tenéis una pregunta de Ángel. Pregunta por qué si la vacuna de AstraZeneca es tan segura, por qué se limita a una aplicación a una franja de edad concreta a menor de 65 años. Mira, en medicina, sobre todo con medicamentos, solo se autoriza el uso de los medicamentos y se aconseja en aquello donde está estudiado. El gran problema que ha tenido esta vacuna es que el desarrollo lo ha hecho una universidad, con lo cual tenía objetivos de conocimiento científico muy interesantes, pero a la hora de la comercialización fallaba porque no tenía una empresa farmacéutica detrás que eran los expertos en comercialización de las vacunas. Cuando AstraZeneca hizo el contacto con Oxford, ya las vacunas estaban en desarrollo. Mientras que las vacunas de Moderna, de Janssen y de Pfizer, el desarrollo ha sido fundamentalmente de la industria farmacéutica y ha hecho los ensayos clínicos para una comercialización rápida. Y de ahí yo creo que vienen la gran mayoría de los problemas. ¿Qué ocurre? La Universidad de Oxford empezó como prueba de concepto a ver si la vacuna funcionaba en menores de 55 años. Cuando vio que funcionaba, subió hasta 65 años. Pero claro, solo un 10% de los incluidos en los estudios tenía más de 65 años. Es un número insuficiente para que se confiara en que la vacuna podía ser igual de buena en los mayores de 55 que los menores. Y por tanto, en muchos países no se está utilizando en estas edades. No es porque no funcione, que funciona,
como han demostrado los ingleses, sino porque no había datos científicos que lo avalaran. O sea, es un problema de diseño de los estudios. Chris comenta si puedes hacer comentarios o comentar la noticia de Alemania y AstraZeneca. A ver, he estado entrando en la salud pública alemana, que es el Paul-Ehrlich Institute, y realmente dan muy pocos datos. Da que ha habido casos de trombosis asociada a trombocitopenia, que se está buscando a ver si hay algún mecanismo con la vacuna que pueda explicar si esto puede aparecer, y que ha pasado todos los datos a la Agencia Europea del Medicamento, y lo que han hecho ha sido paralizar la vacunación en 2 de los estados federales de Alemania, no en toda Alemania, solo en Berlín y en Múnich, y están a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento, que hace el análisis semanal de todo lo que está llegando, sean capaces de dilucidar lo que yo os he enseñado, si está habiendo más casos de los esperados o seguimos dentro de los esperados. Yo creo que se reúnen los jueves el PRAC de la EMA, que el PRAC es el Comité de Farmacovigilancia, y son los que tienen la última palabra en la asociación de riesgo-beneficio de cada uno de los medicamentos. A ver, Joaquín Felipe dice si puedes comentar la vacuna Sputnik V y la vacuna china. Y si se piensa también implantar en Europa, ya que parece ser que el resultado son efectivos y seguros. Sí, de la vacuna china sé poco, porque todavía no hay publicaciones que yo conozca de alta calidad. La Sputnik es muy parecida a la de AstraZeneca. La diferencia es que la de AstraZeneca usa un adenovirus como vector. Es decir, la vacuna de AstraZeneca lo que hace es que el material genético del virus lo transforma para incluirlo dentro, en vez de como he comentado con las vacunas de ARN, de una bola de grasa, lo que hace es la pone dentro de un adenovirus. En el caso de Forest de chimpancé, es un adenovirus que afecta a los chimpancés, pero al hombre no le hace nada y ni siquiera replica, con lo cual lo que hace la vacuna AstraZeneca es meter este virus que no va a replicar. Este virus es captado por las células presentadoras de antígeno y coge el material genético y hace prácticamente una cosa similar a lo de la vacuna de ARN. La Sputnik es muy similar, lo que pasa es que usa un adenovirus para la primera dosis y otro adenovirus para la segunda, ya que piensan que como el organismo también va a generar anticuerpos o defensas frente al adenovirus, al ponerlo por segunda vez, puede bloquear ese adenovirus. Entonces es la aproximación rusa. Los resultados que ha publicado son muy buenos. Lo que ocurre es que ahora está el proceso de desarrollo de un medicamento para ser utilizado en Europa, en Japón o en Estados Unidos, tiene que cumplir una serie de criterios de buena práctica clínica que se llama, y además hacer el desarrollo conjunto con las agencias del medicamento. Y al no hacerse el desarrollo conjunto con la Agencia Europea del Medicamento, lo que está haciendo ahora la agencia es mirar a ver si se han cumplido los estándares de calidad en los estudios que requiere la Agencia del Medicamento. Si se han cumplido, se autorizará la vacuna, pero puede que no se hayan cumplido, y entonces, aunque sean vacunas que potencialmente beneficiosas, si no ha cumplido todos los estándares de calidad, no se autorizará. Por ejemplo, un estándar de calidad, ¿cuál es? El que toda la persona que se prueba sean voluntarios. Si se ha hecho en el ejército, ya no se tiene certeza que sean voluntarios. O sea, que dice, ahí puede ponerse la vacuna y quieras o no te la pones en estudio. Quiere decir que la regulación de buena práctica clínica es muy estricta y hay que cumplirse al 100% para que las agencias de medicamento den la autorización.
Y es lo que está haciendo la Agencia del Medicamento en estos momentos. Por eso salió el otro día que expertos de la agencia habían ido a Rusia a ver cómo se habían hecho los estudios. Chris pregunta, bueno, dice que mañana le vacunan con AstraZeneca y tiene hipotiroidismo autoinmune y algo de asma. Dice que como la vacuna lleva alguno de esos compuestos, sí estaría contraindicado para ella. No, no, la vacuna de AstraZeneca tiene muy pocas contraindicaciones y darle la enhorabuena porque es una de las personas que dan suerte en España de que se va a vacunar con unas pocas vacunas que nos están llegando. De momento no veo ninguna pregunta más. Bueno, déjame que haga una pregunta sobre embarazadas, porque recuerdas que originalmente no se recomendaba el utilizar por lo menos la vacuna de Pfizer con embarazadas, pero me gustaría que resaltaras, por si alguien lo tiene en la cabeza eso todavía, que eso era exclusivamente por la misma razón por la que la de AstraZeneca no se recomendaba por encima de 50 años, porque no se había probado en ese grupo de edad. ¿Puedes hacer el comentario tú sobre esto? Sí, en efecto, no se ha probado ninguna vacuna ni en embarazadas, ni en mujeres lactando, ni en niños. Y por tanto, en las fichas técnicas aparece esa exclusión que no se debe utilizar en estas situaciones. ¿Quiere decir que es peligroso? No, en absoluto. Y se están recogiendo ya muchos casos de vacunas que se están poniendo en mujeres que resulta que están embarazadas pero todavía no lo saben. Y entonces se va a hacer un seguimiento de estas porque no se espera, porque sí que se ha hecho en animales embarazados, no se espera que haya ningún problema con el producto del embarazo, con los niños. Y por tanto, no está indicado vacunar ahora por falta de estudios, pero seguro que en el futuro estará indicado totalmente. De hecho, la hoja técnica de Pfizer ponía algo así como no se han hecho pruebas en embarazadas y por tanto no se puede recomendar en este grupo. Sin embargo, no se prevé que vaya a tener un efecto negativo y por tanto consúltelo usted con su médico. Es decir, Claro, daba la opción a que te vacunaras si tu ginecólogo consideraba que podías tirar para adelante. ¿Sabes? claro, porque es que al final siempre es el riesgo-beneficio, ¿no? Si, Eso es. si, si es una mujer de alto riesgo de padecer un COVID grave y yo le aconsejaría que se vacunara, evidentemente, porque siempre el riesgo de padecer la enfermedad es muchísimo mayor que cualquier riesgo de que le pueda dar una vacuna que no se espera nada. Con lo cual, al final, todo en vacunas y todo en medicina es riesgo-beneficio. Si yo tengo mucho riesgo, me pongo lo que sea. De hecho, aunque para la embarazada en sí misma, o sea, el embarazo no es un factor de riesgo para hacer un COVID más grave, pero sin embargo, o bueno, por lo menos no hay una evidencia robusta de que sea así. Sí que parece ser que el COVID es un factor de riesgo de que el embarazo acabe mal. Es decir, no es tampoco un factor de riesgo para el feto en sí mismo, pero sí para el proceso del embarazo. Por ejemplo, que haya prematuridad o riesgo, por ejemplo, de tener que hacer cesárea. Por lo visto, no es tampoco una evidencia súper robusta, pero parece que hay cierta asociación. O sea que incluso aunque no sea grupo de riesgo en sí misma la embarazada, quizás sería más seguro para el embarazo. Claro, pero una mujer Eso sí embarazada lo he que dicho. además tuviera otros factores de riesgo, estás aumentando mucho el Eso, riesgo. claro, mucho más, claro, eso sí, por supuesto. Muy bien, ¿tenemos más preguntas? ¿Hay algo en el chat? Araceli, ¿alguien Pues más? yo no veo nada más. Bueno, pues en ese caso, yo creo que ha llegado el momento de darle las gracias al doctor Javier Díez Domínguez por esta magnífica
en fin, por aclarar las cosas tanto y además por lo mucho que sabe sobre esto, lo cual da confianza, que este es un factor clave. Necesitamos en este momento, necesitamos confianza y la verdad es que estamos en un buen país en el sentido de que la gente se apunta bastante a vacunarse. La vacuna es algo deseado, ¿no? Pero aún así yo creo que estamos necesitados, por ejemplo, en el tema de AstraZeneca, pues yo creo que todos los médicos hemos tenido montones de consultas de los docentes estos últimos días sobre si debían o no debían vacunarse, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto dará a la audiencia seguridad sobre ello. Javier, muchas gracias. Al museo también muchas gracias por organizar esta conferencia. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Yo quería felicitaros a los dos por las magníficas intervenciones y también a los asistentes que, se han conectado 42 personas, pero creo que a través del YouTube, que en estos momentos también está emitiendo, supongo que lo estará viendo muchísima más gente. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós, gracias. Bueno, hasta luego, buenas tardes.